Hoy vamos a tratar un tema muy importante y es el manejo de la suplementación en pacientes diabéticos y aprender a diferenciar entre una fórmula estándar y una fórmula especializada. Bueno, como ya lo había dicho el doctor Colón, mi nombre es Caterina Daniela Gómez, nutricionista del centro. Ya he tenido la experiencia, toda mi experiencia laboral ha sido en manejo con pacientes de diabetes tipo 1 y tipo 2. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Y bueno, vamos a empezar. Si quisiera que retomáramos la definición de qué es un suplemento nutricional, actualmente llamado en Colombia APME, alimentos con propósitos médicos, y son productos elaborados, formulados especialmente y presentados para el tratamiento dietético de la desnutrición causada por patologías específicas. Y acá hay algo que debemos tener en cuenta y es que esto no se puede formular digamos, a todos los pacientes, sino que hay que tener ciertos criterios para poder hacerlo. Adicional, para poder, digamos, incluirlo en ese plan alimentario, tenemos que tener en cuenta las necesidades que tenemos que satisfacer a nivel de requerimientos nutricionales en el paciente. Debemos también tener en cuenta que se debe administrar bajo supervisión médica. Hoy día estamos viendo que los pacientes consumen suplementos nutricionales autoformulados, recomendados por conocidos con otros fines que no son propiamente médicos. Y lo otro es que debe estar dirigido específicamente para el manejo de alguna de una desnutrición asociada con alguna patología. Entonces, teniendo en cuenta esto, la pregunta va en qué momento formularlo o cuándo formularlo. Entonces, primero tener en cuenta que la primera opción va a ser el manejo dietario y el ajuste de los requerimientos nutricionales. Si vemos que utilizando esta estrategia todavía no logramos cumplir ese objetivo nutricional, ya tendríamos que mirar estos criterios, que es disminución de la ingesta alimentaria entre un 50 y un 75% del valor calórico total de ese paciente específicamente. Si no se alcanzan a cubrir esos requerimientos, entonces ya tendríamos que pensar qué es lo que lo está causando, es decir, inapetencia causada tal vez por algún proceso metabólico o alguna enfermedad. Puede ser también inapetencia en los adultos mayores, tiende a generarse este estado, y es que su metabolismo se va disminuyendo drásticamente y entonces ellos empiezan a tener aversiones a ciertos tipos de alimentos, principalmente a las proteínas. Esto hace que no se alcance a cubrir todo el requerimiento. Tenemos que mirar entonces cuál es la etiología de esa disminución de la ingesta alimentaria. También tenemos que tener en cuenta si presenta una pérdida severa de peso y pues tenemos que entender que una pérdida severa de peso está en un mes mayor al 5% de su peso corporal total, en 3 meses mayor al 7.5%, en 6 meses mayor al 10% y en 6 meses mayor al 20%, al 10% y en un año al 20%. Ya ahí tendríamos que empezar a asociar el resto del contexto porque no podríamos tener en cuenta solo un criterio, tenemos que abordar, digamos que todo el contexto del paciente. Si detectamos que también hay una pérdida de la funcionalidad, esto ya nos habla de que hay una depresión principalmente de masa muscular. Entonces, si el paciente reporta que hay una dificultad para la deambulación, para una actividad cotidiana que es levantarse de una silla, subir las escaleras, tendríamos que empezar a pensar que la calidad de vida de este paciente pues ya se está deteriorando. Y por último, ya teniendo en cuenta todo esto que mencionamos anteriormente, definir si el paciente está con una desnutrición moderada o severa. Inicialmente las desnutriciones leves se manejan principalmente con la primera opción, que va a ser el manejo dietario. Y bueno, y acá es muy importante saber qué herramientas tenemos en cuenta para poder hacer la detección de la desnutrición. Muchas veces digamos que toda la atención está dirigida hacia el manejo del sobrepeso y de la obesidad, pero a veces nos olvidamos de esa parte importante que es los procesos de desnutrición. Son varias herramientas, principalmente el tamizaje nutricional, que está compuesto por 2 preguntas: disminución en la ingesta del apetito y pérdida de peso. También está la valoración nutricional, en donde se hace un análisis de todo el contexto, enfermedades que presenta el paciente, análisis de bioquímicos, toma de antropometría, y ya se puede hacer una detección oportuna de esa desnutrición. Y también hay unas pruebas funcionales, entre esas encontramos el SARC-F, que nos identifica cómo está la funcionalidad de ese paciente y si hay de pronto una sarcopenia que de pronto no se está teniendo en cuenta en algunas valoraciones. Entonces, ¿por qué es importante detectar la malnutrición? Y es que si tenemos en cuenta muchas de las enfermedades crónicas pueden estar, y que están mal controladas, pueden llevar a un proceso de desnutrición, y esto, cuando no se detecta a tiempo
y no hay una intervención oportuna, puede llevar a un incremento de la morbilidad, en donde encontramos aumento de los procesos infecciosos, aumento de las complicaciones propias del paciente con diabetes, una dificultad, una disminución en la cicatrización de las heridas, y aquí hablábamos anteriormente con el doctor Orduz del pie diabético, por ejemplo, y un retraso en el proceso de convalecencia o recuperación de cualquier otra afección que acompañe sus enfermedades de base. Y digamos que presentando estas morbilidades a largo plazo nos va a llevar a un aumento de la morbilidad, a un fallo en el tratamiento de ese paciente, va a generar tiempos de estancia hospitalaria prolongadas, reingresos, y esto se traduce básicamente en un aumento en los costos de los sistemas de salud y a una disminución en la calidad de vida de los pacientes. Por eso es tan importante hacer la detección de esa desnutrición, pero también más importante hacer una intervención oportuna. Entonces, bien, ahora vamos a abordar cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para seleccionar una adecuada fórmula, sobre todo para los pacientes diabéticos. Entonces, vamos a tener dos panoramas, los relacionados con el paciente y los relacionados con la fórmula. Con los relacionados con los pacientes, debemos determinar cuáles son los requerimientos nutricionales de ellos, y aquí tenemos que tener en cuenta si es hombre, mujer, qué edad tiene, si está practicando alguna actividad física, hay que tenerlo en cuenta también ahí, el efecto térmico de los alimentos para tener un gasto energético total. Y luego hacerle un adicional, un extra, un porcentaje de 15-20% para repleción nutricional. Luego hay que tener en cuenta la historia clínica, y esto es muy importante porque ya teniendo en cuenta cuáles son sus patologías de base y sus enfermedades, voy a saber qué fórmulas están disponibles en el mercado para poder seleccionarla mejor. La vía de administración es muy importante. Digamos, si son pacientes que tienen, que se les puede manejar el suplemento vía ambulatoria, que sea oral, hay que enseñarles a ellos a hacer la preparación adecuada o idónea de estas fórmulas. No todas son líquidas, no todas son en polvo. Entonces, por eso es importante, además de que hay que saber si tiene una vía funcional en la que podamos suplir tanto la alimentación como ese suplemento nutricional. La función intestinal es muy importante porque habrán fórmulas que sean de mayor o menor osmolaridad y que tengan mayor o menor aporte de fibra, y el tipo de fibra cuenta. Entonces, yo tengo que saber cómo es esa funcionalidad gastrointestinal del paciente para que cuando yo le formule ese suplemento no vaya a tener una interacción negativa y no me vaya a generar intolerancias o rechazos a esa fórmula. Y por último, la función orgánica. Tengo que saber ese paciente si tiene algún fallo en alguno de los órganos para también poder determinar la distribución de los macronutrientes principalmente que se le vayan a proporcionar. Los otros están relacionados propiamente con la fórmula. Estos no los voy a mencionar a profundidad porque ya en las siguientes diapositivas los vamos a tomar. Entonces, las fórmulas se clasifican de varias formas. En la primera vamos a ver que es por presentación de macromoléculas. Las poliméricas nos hablan de que viene su macrocomponente o su macronutriente en su forma más compleja, no viene hidrolizado, y aquí es donde encontramos proteínas provenientes de origen animal en gran proporción y en menor proporción de origen vegetal, un aporte importante de triglicéridos de cadena media y en menor proporción de triglicéridos de cadena larga para una mejor absorción de estos, y encontramos los carbohidratos en polímeros, en disacáridos, en oligosacáridos y en monosacáridos. En la oligomérica y en la monomérica o elemental ya encontramos que hay una hidrólisis, puede ser parcial o total, de estas proteínas, en donde encontramos oligopéptidos de 2 a 6 aminoácidos, y los carbohidratos en este caso vienen muchísimo más hidrolizados. ¿En qué caso se formulan unas y en qué caso se formulan las otras? Con las fórmulas poliméricas se puede proporcionar a los pacientes que no tengan alteración en su funcionalidad gastrointestinal, mientras que las oligoméricas o monoméricas deben ser formuladas en pacientes que puedan llegar a tener alteraciones gastrointestinales o patologías gastrointestinales que van a alterar o van a dificultar la absorción de esas macromoléculas. Por otro lado, tenemos el aporte de proteínas. Están clasificadas por un aporte hipoproteico, normoproteico e hiperproteico. El hipoproteico va por debajo del 15% del valor calórico total diario, normoproteico oscila entre el 15 al 20% y la hiperproteica mayor a 20%. ¿Y en qué caso se define cuál utilizar?
Esto dependerá mucho de lo que presente el paciente. Si yo detecto que el paciente tiene enfermedades hepáticas o renales, debe hacerse un ajuste especial en este aporte de proteína a fin de proteger ese órgano. Si el paciente tiene una restricción de otros macronutrientes, se podría aumentar siempre y cuando no presente las patologías en las que se deba hacer un ajuste de proteína. Y cuando haya sarcopenia, ese aporte debe aumentar a fin de contribuir con el crecimiento de masa muscular. Por otro lado, encontramos la osmolaridad. Encontramos fórmulas hipotónicas, isotónicas, levemente hipertónicas e hipertónicas. ¿Y de qué dependerá la selección de la osmolaridad? Como lo mencionaba antes, de la funcionalidad del tracto gastrointestinal del paciente. A mayor hidrólisis de esa macromolécula va a haber una mayor densidad molecular y obviamente la osmolaridad va a ser mucho más alta. Esto en personas que tienden a tener mayor sensibilidad gastrointestinal va a dificultar la absorción de esa fórmula y más si es un paciente que está polimedicado. Entonces, seguramente el paciente va a durar 15 días tomando la fórmula y no la va a tolerar y va a abandonar ese tratamiento nutricional. En este caso, cuando detectemos que el paciente es polimedicado, que adicional tiene una sensibilidad en la absorción de esos micro y macronutrientes, se deben seleccionar fórmulas que sean isotónicas, es decir, que tengan una osmolaridad muy cercana a la plasmática o por lo menos hacer una evaluación. Uno podría formular una ligeramente hipertónica, pero habría que hacer un seguimiento mucho más seguido para verificar la tolerancia a esa fórmula. Por otro lado, encontramos las fórmulas con densidad calórica, encontramos la hipocalórica, normocalórica e hipercalórica y esto dependerá del estado nutricional que encontremos el paciente. Entonces, podríamos formular una hipercalórica en el caso de que la desnutrición sea moderada a severa, o podríamos utilizar las otras dos en el caso de que se pudiera manejar por un tiempo para sacarlo de esa zona de riesgo, a fin de evitar como también los excesos. Y por último encontramos la distribución de macronutrientes. Entonces acá encontramos las fórmulas estándar que no tienen modificación en ninguna de las macromoléculas y se puede proporcionar en pacientes que no tengan patologías específicas. Encontramos las especializadas, que ya ahí son fórmulas diseñadas dependiendo de la patología que pueda presentar el paciente y son estratégicamente diseñadas para evitar complicaciones en la enfermedad que tenga de base. Y por otro lado encontramos los módulos que vienen únicamente con uno de los 3 macronutrientes, pueden ser carbohidratos, pueden ser proteína y puede ser lípidos. Estos pueden ir o no con aporte de micronutrientes e inmunomoduladores. Entonces, para lo que nos ocupa, vamos a hablar de las fórmulas especializadas, pues allí encontramos a los pacientes con enfermedades específicas. Bueno, primero esta diapositiva. Entonces, una fórmula ya especializada va dirigida, como lo decía anteriormente, a esa enfermedad que presenta el paciente. Y esta va a estar modificada en el aporte, o sea, en la distribución de ese macronutriente y va a tener una adición especial de micronutrientes y puede ir o no con inmunomoduladores. Dentro de estas fórmulas ya podemos encontrar en el mercado fórmulas renales, hepáticas, pulmonares, oncológicas, para cirugía bariátrica. En este caso vamos a hablar de diabetes, que la idea es poder utilizar una fórmula que nos permita llevar a una represión nutricional sin que presente alteraciones metabólicas en la persona. En este caso, mantener un control adecuado glucémico va a ser nuestra prioridad. Entonces, acá les traje una caracterización de las fórmulas, principalmente de fórmulas especializadas y de fórmulas estándar para que podamos ver la diferencia y la necesidad de utilizar fórmulas especializadas en los pacientes con diabetes y no con estándar, porque hoy día se sigue viendo que se formulan fórmulas estándar aún sabiendo que el paciente tiene enfermedades específicas. Acá vemos que en la fórmula 1 y 2 son fórmulas especializadas y la fórmula estándar está en la última hilera. En la primera fila, encontramos el aporte de carbohidratos. Si vemos acá, todos por el diseño del estudio tienen un aporte de 23 gramos de carbohidrato, pero aquí abajo nos vamos a dar cuenta de la distribución de esos carbohidratos. Ya vemos que en las fórmulas especializadas pueden manejarse entre el 35 al 55% del valor calórico total y la fórmula 3, que es la fórmula estándar, maneja un aporte de carbohidratos mucho más alto. Vamos a ver cuál es la fuente de ese carbohidrato. En las fórmulas especializadas encontramos maltodextrinas que vienen de la hidrólisis del almidón.
que tienden a ser carbohidratos que se retrasan en su absorción, entonces tienden a tener un mejor control glucémico. Mientras que en la fórmula estándar encontramos el almidón de maíz hidrolizado, que también es una maltodextrina. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer énfasis? La absorción de esa maltodextrina o la velocidad en la que se absorbe dependerá del nivel de hidrólisis que tenga. Uno puede tener maltodextrinas desde los 6 monómeros de glucosa hasta los 19 monómeros de glucosa, y entre más hidrolizada esté, pues por supuesto se va a absorber mucho más rápido. Seguramente esa es la diferencia en la que presenta una fórmula a la otra. Después tenemos el aporte de proteína, y como vemos, las fórmulas especializadas tienen un aporte mayor de proteína que el valor calórico total promedio. Y esto se debe a que al hacer la reducción de carbohidratos hay que compensarlo con la redistribución de los otros macronutrientes que vienen siendo la proteína y las grasas. Por otro lado, encontramos que el endulzante que utilizan son endulzantes no calóricos o bajo en calorías o calóricos. En la fórmula estándar se utilizan endulzantes calóricos que sí pueden llegar a tener un impacto en ese control glucémico, mientras que en las fórmulas especializadas pues se utilizan los no calóricos y los bajos en calorías. Y por último tenemos la adición de ácidos grasos monoinsaturados, que también se maneja mayor al promedio utilizado. Y digamos que esto para qué nos sirve en el contexto del paciente con diabetes. Entonces acá vemos en un estudio que se realizó en donde analizaron las 3 fórmulas descritas anteriormente y vimos que en la fórmula 1 hubo un mayor incremento en los niveles de glucosa en sangre, a diferencia de la fórmula estándar, mejor dicho, repito nuevamente, perdón. La fórmula estándar presentó un aumento en la respuesta glucémica y las fórmulas especializadas no tuvieron un impacto tan elevado de esa glucemia en sangre. Entonces, esto está comprobado, tiene una significancia estadística muy importante. Y acá la ventaja del estudio es que se hizo un seguimiento cada 15 minutos de esa toma de glucemia, entonces se pudo identificar cuáles fueron esos cambios glucémicos. Por otro lado, acá también se hizo un análisis del área por debajo de la curva de glucosa, y también se puede evidenciar que las fórmulas especializadas tuvieron un menor impacto en la glucosa que la fórmula estándar. Acá también vemos otro estudio que nos vuelve a corroborar los anteriores, pero acá digamos que una ventaja, y es que en este estudio también analizaron una fórmula estándar alta en fibra, y ellos querían determinar cuál era el papel de la fibra en en estas fórmulas, y determinaron de que la fibra por sí sola no genera ningún efecto en el control de la glucemia, pero sí puede ayudarnos con el control de episodios de la diarrea. Todavía igual faltan como muchos estudios para determinar realmente cuál es el papel de la fibra dentro de estas fórmulas, porque igual sí podemos utilizarlas dentro de las fórmulas especializadas que también vienen adicionadas con fibra. Algo positivo también de estos estudios es que nos habla de la adición especial de micronutrientes, que son micronutrientes que están relacionados que actúan como coenzimas o cofactores en diferentes procesos metabólicos, en donde nos ayudan a controlar el metabolismo de la glucosa, mejoran la señalización de los transportadores y también la señalización de la insulina, y además contribuyen con el control de algunas comorbilidades que hemos venido tratando a lo largo de este simposio. Y por último, pues como para ya cerrar, quería primero recalcar que la primera opción siempre va a ser el manejo dietario. No hay que acostumbrar al paciente a consumir suplementos cuando no los necesita, y tampoco van a reemplazar ningún momento, ningún tiempo de alimento, sino que va a complementar esa alimentación, porque lo que queremos realmente es generar una repleción nutricional. Hay que enseñarle al paciente o brindarle estrategias dependiendo de la etiología de esa inapetencia para fortificar o aumentar el aporte calórico de esas preparaciones alimentarias. Y acá quiero que se lleven muy importante que la selección de la fórmula enteral sí es importante. Si seguimos formulando fórmulas estándar, seguramente eso va a tener un impacto negativo a corto o mediano plazo en el control glucémico del paciente. Y lo último es el seguimiento. Súper importante que si van a hacer alguna formulación de un suplemento, no envíen al paciente a la casa con ese suplemento y lo olviden, porque la idea es seguir haciendo esa monitorización y determinar la pertinencia de continuar o no con ese suplemento nutricional. Es una herramienta que se puede utilizar cuando se necesita, pero cuando no necesita, definitivamente pues no hay que utilizarla. Muchas gracias.